darles a entender de la importancia que hoy en día ha cobrado el derecho administrativo sancionador, también a través de la normativa local, a través de la normativa regional, en el caso del Perú, o la normativa autonómica en España, o las normativas estatales sobre seguridad ciudadana y utilización de los espacios públicos. Fíjense en la noticia, ordenanzas hasta para los ladrillos. Esta noticia fue publicada en El País hace escasamente, si no me equivoco, en 2011, hace unos 4 años aproximadamente, y ya muchos ayuntamientos se plantearon la necesidad de regular la convivencia ciudadana en los espacios públicos. Imagínense lo que puede llegar a suceder en Perú, yo he estado unas cuantas veces por acá, si se prohibieran realmente los ladridos de los perros, es decir, si se castigaran las actitudes omisivas o los comportamientos omisivos de los propietarios de los perros que emiten estos ladridos estentóreos por encima de los límites establecidos. ¿Qué sucedería exactamente qué sucedería en estos casos? ¿Realmente es posible que las administraciones públicas les obliguen a los dueños de los perros a llevarles con bozal? ¿Realmente las mismas autoridades públicas no deberían controlar la superpoblación de canes que circulan, que transitan por las calles y que pueden producir incluso un problema de salud pública? En otras palabras, aunque el titular de la noticia es bastante llamativo, no solamente se refiere a ordenanzas para los ladridos, se refiere a ordenanzas, por ejemplo, para reuniones de personas jóvenes, de asambleas ciudadanas. En España, no sé si lo saben, a cuenta del movimiento del 15M de hace 4 años, muchas asambleas, muchas asociaciones ciudadanas, asociaciones incluso no registradas, asociaciones simplemente espontáneas, decidieron reunirse en la calle para exponer una serie de planteamientos, protestar, reclamar ante las autoridades públicas y llegar a una serie de conclusiones en torno a cómo la crisis estaba modificando el modo de vida, la dignidad de todas las personas, de toda la ciudadanía. Entonces, el problema es este incremento de la intervención pública a través de la vía represiva, ¿no? Es una anécdota esto de las ordenanzas para los ladridos, pero vamos a ver que en otras ocasiones afecta nada menos que a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, la libertad de reunión. Guadalís de la Sierra es un municipio de Madrid, un municipio donde se rodó, por ejemplo, la película Bienvenido Mr. Marshall, no sé si la habrán visto. Pues bien, en ese municipio se aprobó una ordenanza en virtud de la cual se prohibían las acampadas en la calle, se prohibían las reuniones, las asociaciones. Realmente, cuando se reúnen 15, 20 personas, 10 personas, 9 personas con unos cartelitos, esto lo hemos visto mucho en Estados Unidos, en las películas, ¿no es cierto? Cuando muchas personas con carteles que se cuelgan en sus cuerpos expresando unas ideas, unos lemas, unos eslóganes, para que la gente, los viandantes lo vean, incluso los medios de comunicación, si pasan por ahí, recojan ese mensaje. Pues bien, todos esos comportamientos, esas conductas han sido prohibidas en el municipio de Guadalís de la Sierra, gobernado por el Partido Popular, partido conservador de derechas, que precisamente es el mismo partido que aprobó por mayoría absoluta, como vamos a ver, la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana. Esa ley orgánica que en España también impide la protesta ante el Parlamento, impide la protesta también ante los domicilios de los políticos, y de esa manera se está cercenando de una u otra manera la libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de reunión. En otras palabras, que lo que siempre se ha considerado un derecho fundamental a la reunión, a la protesta, a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, hoy en día es un derecho que no es que esté siendo cercenado, pero sí está siendo restringido. Eso introduce lo que les he comentado anteriormente sobre el temor que las instituciones públicas están infundiendo cada vez más en la ciudadanía antes de que ésta ejerza sus derechos, que son fundamentales, que le son propios, que son inherentes como persona, que son consustanciales a su dignidad. Y este es el problema del derecho administrativo sancionador hoy en día, que las personas, nosotros, cualquiera de nosotros que pensábamos que podíamos llevar a cabo determinadas actividades en el espacio público, ahora tendremos que aprendernos las ordenanzas sobre utilización del espacio público, cómo aprovechar ese espacio público. La venta ambulante, no sé si llamarlo un problema o una característica propia del Perú,
realmente hay que erradicarla, hay que establecer unos límites, hay que restringirla, hay que respetar el derecho a la libertad de empresa de todas esas personas que se dedican a la venta ambulante, hay que respetar también su derecho como personas, como ciudadanos y ciudadanas a ocupar una parte del espacio público, o realmente todas esas cuestiones tienen que ser reguladas por los poderes públicos. También es cierto que el derecho administrativo sancionador está muy ligado también a la capacidad de las administraciones públicas de hacer efectivas esas obligaciones, es decir, de ejecutar las sanciones previas, de restituir las cosas a su estado originario, en otras palabras, de utilizar de un modo u otro la fuerza pública, de emplear una serie de recursos materiales y humanos para hacer efectiva la sanción. No sirve de nada que tengamos 200.000 ordenanzas o que existan muchísimas normas en muchísimos sectores, medio ambiente, tránsito, transportes, telecomunicaciones, electricidad. ¿Para qué queremos todas esas normas si luego las administraciones públicas se desentienden de la aplicación de las normas sancionadoras? Bueno, esto ya es una noticia del Perú. ¿Qué pasa con dar de comer a las palomas en los parques públicos? Esta noticia fue publicada en La República y Susana Villarán, de hecho, aprobó la ordenanza en virtud de la cual no solo evaluó, sino que se le sancionarían a las personas que directamente diesen alimento a las palomas en las plazas públicas. ¿Qué alegaba Susana Villarán, en este caso, y su equipo de gobierno para que no se les diera de comer a estos animales? Pues razones de salubridad, básicamente porque existe una superpoblación de palomas en Lima. Esas palomas dejaban unos residuos, asimismo parece ser que eran animales, sin que parezca ser, sino que son animales que transmiten enfermedades, y la superpoblación incrementaba el riesgo de que realmente esas enfermedades pudieran ser contagiadas a las personas y se produjera un problema grave de salud pública. Entonces, ese era un poco el discurso del equipo de gobierno de Susana Villarán. Sin embargo, ahora tenemos que ponernos en el pellejo de esos niños o de esas personas mayores o simplemente de las asociaciones protectoras de animales que realmente entienden que las palomas forman parte del paisaje urbano en muchas ciudades, en muchas plazas, no solo en Latinoamérica, sino también en Europa, en España, en muchos sitios, ¿no? Realmente las administraciones públicas tienen que intervenir aquí para sancionar, para castigar esos comportamientos. Siempre tienen que intervenir, o hay que establecer una serie de límites, hay que controlar previamente la superpoblación de palomas, hay que evaluar esos riesgos y establecer una serie de límites. En otras palabras, ponderar los derechos de las personas. Por una parte, los intereses generales, la salud humana, y por otra parte también los derechos de los particulares a dar de comer a las palomas, a disfrutar con los animales, a ir con sus hijos y ver cómo los hijos realmente disfrutan dándoles de comer esas migas de pan a las palomas o lo que fuera. Es decir, cuando existen ámbitos de libertad contrapuestos, cuando existe una colisión de derechos, como es en este caso, como puede ser en este caso, ¿no? El derecho a la salud de las personas, el derecho a la libertad en general, libertad de circulación, incluso libertad de expresión o simplemente libertad individual, hay que ponderar esos derechos, hay que ponerlos en una báscula y equilibrarlos de alguna manera. Pero para equilibrarlos, una de las partes o las dos partes deben ceder. ¿Qué significa eso? Pues que probablemente haya que restringir de una u otra manera el alimento o darles de comer a las palomas en un horario, probablemente, digo, no lo sé. Todo eso conllevaría llevar a cabo o realizar un estudio previo en torno a la posibilidad de que se convierta en un problema de salud pública. Eso por una parte. Y por otra parte también, las personas tendrán que ceder su libertad individual. Tendrán que decir, bueno, no les podré dar de comer a las 6 de la mañana, pero sí les puedo dar de comer a las 10 de la mañana. Antes de que el legislador establezca qué conductas son típicas, qué conductas son infracciones, es necesario evaluar esos dos derechos. Es necesario llevar a cabo ese test de ponderación
el balance test que dicen los ingleses, a los efectos de aprobar una regulación, a los efectos de determinar si una conducta es sancionable o no, si se puede castigar o no, y en qué límites, en qué aspectos, cuál es el contenido de esa conducta susceptible de ser castigada. Bueno, esta es la noticia que les he comentado anteriormente, también noticia publicada en La República, en el periódico del Perú, en torno efectivamente a los lemas sobre libertad religiosa, libertad de opinión y las conductas sancionables. ¿En qué consiste todo esto? Pues bien, Susana Villarán, en este caso esta ordenanza no llegó a aprobarse, pero sí es cierto que obligaba a los propietarios de los establecimientos, de los locales en Lima, a mostrar un mensaje, un lema en favor de la libertad de opción sexual. Y en caso de que así no se hiciera, como tienen aquí, la conducta podría ser sancionada hasta con 1080 nuevos soles, nada menos. Entonces, las asociaciones más cercanas, digámoslo así, al catolicismo o evangélicas, o a lo mejor que se oponen claramente a esa libertad de opción sexual, no sabemos si se les podría llamar homófobas o no, protestaron contra esta medida, realmente entendieron que esta medida de Susana Villarán atentaba contra la libertad religiosa, porque esas asociaciones, en concreto, lo que pensaban era que a través de la obligación de esos lemas, a través de colocar esos lemas en concreto, se estaba atentando contra los valores familiares, valores que están vinculados también a una determinada religión. Entonces, lo que les quiero contar con todas estas noticias es que por muchas protestas, muchas reclamaciones, por muchas observaciones que se puedan detectar en el público, en la ciudadanía, siempre es necesario llevar a cabo esa ponderación, ese test, cuando hay colisión de derechos. En este caso tenemos quizás la libertad religiosa por una parte, pero por otra parte también tenemos evidentemente el derecho, no sé si de las administraciones públicas, pero sí de las personas que resultan afectadas por esos lemas, a que realmente se respete la igualdad de todas las personas a la hora de elegir una opción sexual. Bien, tenemos los dos derechos, hay una colisión, pero antes de determinar si una conducta es sancionable o no, si una conducta es ilícita, es imprescindible llevar a cabo ese test de ponderación. Por ejemplo, en este caso a lo mejor Susana Villarán estaría sancionando determinados comportamientos de propietarios de establecimientos que a lo mejor no tienen una relevancia excesiva. Imagínense, ¿no? Un establecimiento que tiene 70 metros cuadrados, es muy pequeño, o 80 metros cuadrados, o incluso 100 metros cuadrados. ¿Ustedes creen de verdad que el hecho de que ese establecimiento ponga una pancarta, un cartel en la vidriera, en el cristal, a favor de la libertad de opción sexual, creen de verdad que eso tendría una repercusión en el público, siendo un local tan pequeño, que tendría tan poca difusión? Pues probablemente no. Y además, en ese caso, a lo mejor habría que respetar la libertad de opción también, la libertad religiosa del propietario de ese establecimiento. Ahora bien, que el ayuntamiento o la municipalidad de Lima entiende que esos mensajes son necesarios para garantizar la igualdad, la no discriminación, y que incluso va a invertir plata para colgar carteles en la vía pública e incluso va a incentivar a los particulares para que efectivamente sean favorables a la libertad de opción sexual, a la no discriminación. Correcto. Entonces, a lo mejor el Ayuntamiento de Lima no tendría por qué castigar determinadas conductas, sino solo a lo mejor ciertas otras conductas de establecimientos que quizás tienen una mayor repercusión en la sociedad. No es lo mismo que el propietario de un establecimiento de 70 metros cuadrados, 60 metros cuadrados esté a favor de la libertad de opción sexual que el propietario de un centro comercial o de una gran superficie en el centro de Lima. La repercusión es muy distinta y además la capacidad económica para pagar la multa también. Vamos ahora con la seguridad ciudadana. Bueno, en España
Como saben ustedes, no sé si lo saben, pues entró en vigor, mejor dicho, hace un mes, el 1 de julio de 2015, la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, y en esta Ley Orgánica, como tienen aquí, se castigan 5 acciones, entre otras muchas, por supuesto, pero 5 acciones que han sido impugnadas ante el Tribunal Constitucional como conductas sancionables y como conductas que no deberían realmente ser sancionadas porque atentan contra diferentes derechos, como la libertad de reunión, la libertad de expresión. En primer lugar, manifestarse junto al Congreso y al Senado. No sé si lo saben, pero hace un par de años aproximadamente en España existió el movimiento, no solo 15M, sino otros movimientos que se dedicaron directamente a manifestarse ante el Congreso y el Senado, pero no crean que eran 50 personas, ni 100, eran miles de personas las que se manifestaban. Entonces, las autoridades públicas, en este caso el legislador, entendía que se creaba un problema de seguridad ciudadana, de orden público. ¿Qué es lo más fácil para el legislador? Autoprotegerse. Vamos a sancionar esta conducta, vamos a considerarla infracción administrativa y de esa manera generamos el temor en la ciudadanía antes de manifestarse. Es lo más fácil. En Europa, yo cuando expongo estas cuestiones, me miran un poco con cara de póker. ¿Por qué? Porque me dicen, pero si es el legislador. Es decir, es el representante de todos y todas los ciudadanos, ciudadanas, el que está adoptando esa medida. Es decir, se supone que si en una democracia la soberanía popular reside en el Parlamento, en los políticos, de alguna manera, si esos políticos entienden, por razones de seguridad o por otro tipo de razones de orden público, que deben ser castigadas determinadas conductas, ¿por qué no le hacemos caso a los representantes de la soberanía popular? Pues bien, desde mi punto de vista, hoy en día la soberanía popular, el concepto de democracia tradicional que ya en su momento presentó Rousseau, el concepto de voluntad popular, y junto con Jelinek y otros autores alemanes, franceses, a lo largo del siglo XX, creo que es un concepto que poco a poco va en decadencia. ¿Por qué? Porque la representatividad no deja de ser una ficción, en último término. Y muchas personas que se manifiestan ante el Congreso y el Senado, de hecho en Latinoamérica, esta cuestión ha sido totalmente erradicada gracias a las elecciones revocatorias, es decir, a los mandatos revocatorios. En Venezuela existe lo que se llama el mandato revocatorio, también existe en Ecuador, con lo cual la gente puede decidir en un momento determinado someter a plebiscito a la persona que está gobernando en ese momento o a su equipo de gobierno, aunque no haya finalizado el mandato. Pero eso no existe en Europa, porque en Europa todavía estamos anclados en ese concepto clásico de democracia de Rousseau, del mandato representativo, de Jelinek, de Haider, etcétera, que nos está diciendo no, hasta que no pasen 4 años no podéis castigar a los gobernantes. Pues bien, fotografiar a policías también puede ser una infracción administrativa. Bueno, y esto se presta a multitud de interpretaciones. ¿Por qué? Porque hoy en día se pueden sacar fotografías con móviles, se pueden sacar fotografías con tablets, con estos aparatos, con estos dispositivos. No solo con cámaras de fotos, es más, se pueden sacar fotografías con dispositivos de este tamaño. Nos lo ponemos aquí en la solapa y podemos sacar una fotografía. ¿Para qué? Para obtener una prueba, ¿no es cierto? Pero es que no solo eso. ¿Cuántas agencias, hoy en día, agencias periodísticas, agencias de noticias, se han nutrido de noticias, informaciones, fotografías obtenidas directamente de los particulares, de la ciudadanía? Porque la propia ciudadanía ha querido denunciar unos hechos. La ciudadanía, algunas personas, han querido intervenir como periodistas, dar su versión de los hechos, informar. Porque la información a veces es denuncia también. Entonces, fotografiar a los policías, uno puede estar restringiendo el derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Por qué? Básico. Porque si un policía se excede, abusa de su poder, actúa de forma desproporcionada, ¿cómo vamos a obtener pruebas para demostrar eso ante los tribunales?
no es inviolable. Algunos políticos en Europa son inviolables por el principio de inviolabilidad, ¿no? de los parlamentarios. Mejor dicho, inviolabilidad. La única persona inviolable es el rey. Pero sí la inmunidad, en el sentido de que puedan ser juzgados por otras personas, ¿no? Puedan ser juzgados por el Tribunal Supremo exclusivamente y no por el juez natural predeterminado por la ley, como dice la Constitución. Una especie de privilegio. Pero la policía no. Es más, contra la policía también se pueden interponer querellas, también se pueden denunciar actuaciones policiales desproporcionadas. Faltaría más, ¿no? Es una forma de controlar también al poder. Porque la policía es, de alguna manera, ese brazo, entre comillas, armado, ese brazo del poder que cuenta con la fuerza para hacer efectivas las decisiones del poder. Nos vamos a parar un desahucio. Ustedes saben, los desahucios o desalojos pueden proceder lo mismo de una decisión administrativa que de una decisión jurisdiccional. No se paga una deuda, inmediatamente el juez dicta providencia de embargo para hacer efectiva esa deuda, vender en pública subasta el bien en concreto, pero claro, si es un bien inmueble y está habitado ese bien por personas, las personas tienen que ser desalojadas. Lo mismo que sucede con una decisión administrativa. Imagínense que la SUNAT le obliga a pagar una empresa, supongamos, no lo sé, 8 millones de euros por una infracción administrativa, bueno, que sería un delito en su caso, pero bueno, la SUNAT le obliga a pagar esa cantidad. Y la empresa pues tiene en propiedad un inmueble determinado, una finca, y entonces la SUNAT decide llegar a la coacción ejecutiva, ¿no es cierto? Inicia procedimiento para ejecutar, y si hay personas que están dentro, no habitando como si fueran sus hogares, pero sí personas que están dentro de esas empresas, inmediatamente esas personas pueden ser desalojadas. Es lo que se llama un desahucio. Pues bien, en España deben saber que en el último año se han